Ana Batalla, de quien ya escuchamos, es actualmente secretaria de Denuncias Individuales y Acciones Urgentes ante los comités que ella ya amablemente mencionó. Tiene más de 15 años de experiencia en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha trabajado en Ginebra y también ha trabajado en terreno y sobre todo en la oficina para América del Sur. También más tarde vamos a escuchar a Rafael Cid. Rafael es cofundador y director de estrategia jurídica en Gentium y es abogado experto en litigio estratégico en derechos humanos, así como profesor adjunto en la Universidad de Deusto en España, en Bilbao, de la que también imparte esta materia, la de litigio estratégico en derechos humanos. Es un poco para mencionarles rápido sobre Gentium. El objetivo de Gentium es contribuir a que el derecho sirva como herramienta real y efectiva para la protección y promoción de los derechos de los colectivos más desprotegidos. Sin más, le cedo la palabra a mi colega Ana y los dejo en sus expertas manos. Voy a compartir mi pantalla con unas diapositivas que nos preparó, entonces voy a apagar mi micrófono. Ana, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Silvia. Esperamos la presentación solo un segundito. Esta primera parte de la presentación se va a centrar más sobre las cuestiones prácticas y de procedimiento. Como les avisé, en la sección de peticiones recibimos todas las quejas individuales dirigidas a cualquier tratado, órgano de tratado, desde el momento, y nos encargamos de gestionarlas desde el momento de su recepción hasta la etapa de seguimiento, que es la última etapa. Ofreciendo también, por supuesto, apoyo a los comités en su adopción y en la preparación de proyectos de decisiones. Lo que la sección no puede ofrecer es asesoramiento legal, no podemos ayudar en la preparación específica o mejorar las quejas individuales, pero sí podemos, por supuesto, ofrecer información sobre la jurisprudencia, sobre el procedimiento que luego las organizaciones puedan usar para decidir si traen o no un caso a los comités de Naciones Unidas. ¿Podrías, por favor, pasar la diapositiva, Silvia? El sistema de Naciones Unidas viene a complementar los sistemas ya existentes a nivel regional, sobre todo en América Latina, el sistema interamericano de la Comisión y la Corte, en el que muchos de ustedes tal vez estarán familiarizados. Así como el sistema existente a nivel europeo o africano. Pero veremos que no siempre la jurisprudencia en los mismos temas es convergente, aunque la mayoría de veces sí, pero a veces se llega a soluciones distintas sobre los mismos casos. Y también veremos la compatibilidad de poder traer o no un mismo caso ante uno u otro sistema. ¿Podemos pasar la diapositiva? También para insertarlo dentro de lo que es el sistema de protección de derechos humanos, promoción y protección de derechos humanos a nivel de la ONU, los órganos de tratado están en lo que llamamos mecanismos convencionales, que son basados en tratados internacionales y por tanto tienen una fuerza jurídica muy importante, porque los tratados tienen fuerza vinculante cuando los ratifican o acceden a ellos los estados. Pero también conocerán seguramente que existen los mecanismos extraconvencionales, que son los mecanismos del Consejo y en particular los mecanismos de los procedimientos especiales que a veces se pueden activar de manera simultánea porque los procedimientos especiales no van a determinar, no van a analizar un caso y publicar una decisión pública, sino que lo que harán son cartas confidenciales al Estado, comunicaciones, etcétera, pero pueden ser complementarias y no tienen los mismos requisitos, no se requiere agotar los recursos internos, etcétera, no se requiere consentimiento de las víctimas, entonces son mecanismos más expeditivos, más ágiles, pero aquí nos situamos en los órganos de tratado en el terreno casi judicial, entonces lo que sería más parecido a una corte internacional. Sí, siguiente diapositiva.
Tenemos, como ustedes saben, hay 9 tratados principales de derechos humanos en el marco de la ONU, algunos transversales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros específicos sobre algunas áreas temáticas o para proteger algunos grupos de víctimas. Los mecanismos de quejas individuales están reconocidos a veces en un protocolo facultativo a esos pactos, como es el caso del protocolo facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o al de la CEDAW, o al de la CRC, que son la Convención de Derechos del Niño, o a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, u otras veces en una provisión o en un artículo específico de los tratados, como es el caso de la Convención contra la Tortura. En todo caso, los estados tienen que voluntariamente reconocer la competencia de los comités para recibir quejas individuales, ese es el primer requisito. Entonces hay que ver qué tratados un estado en cuestión ha reconocido, por ejemplo, qué protocolos facultativos ha ratificado o qué declaraciones ha hecho bajo el artículo correspondiente del tratado. Eso es lo primero que tenemos que ver. Siguiente tratado. Entonces, les decía, actualmente hay 8 comités que pueden recibir quejas individuales. El 9º, que es el Comité sobre los Derechos de los Trabajadores, Migrantes y sus Familias, todavía no ha recibido suficiente número de ratificaciones para poder entrar en vigor. Sin embargo, los comités reciben muchísimas quejas relacionadas con el tema de la migración. De hecho, el mayor número de quejas recibidas por los comités de Naciones Unidas están relacionadas con el tema de la migración. Es el primer tema por el que recibimos quejas individuales, y eso es porque algunos tratados, como la Convención contra la Tortura o la Convención contra las Desapariciones Forzadas, tienen una prohibición específica que prohíbe el retorno hacia un país donde habría un riesgo de tortura, por ejemplo, o un riesgo de desaparición forzada, pero otros tratados han sido interpretados como que incluían también esa prohibición de no retorno o non-refoulement, como es en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles, el artículo 7, la prohibición de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o el artículo 6, prohibición el derecho a la vida, se han interpretado que también incluían ese aspecto de prohibición de retorno, o también la CEDAW o el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad o el Comité de Derechos del Niño ha recibido un número creciente de casos relacionados con retorno de personas migrantes o de demandantes de asilo o de refugiados hacia otros países. Siguiente diapositiva, por favor. Si miramos más ampliamente qué tipo de casos hemos recibido relacionados con el tema de la migración, el número más importante tiene que ver con non-refoulement o casos de retorno hacia país de origen o hacia un tercer país, ya sea retorno clásico con un riesgo de daño irreparable, o retornos bajo las regulaciones de Dublín, o retornos donde habría falta de acceso a tratamiento médico que sería esencial para las víctimas, o con un riesgo de, por ejemplo, mutilación genital femenina o otras prácticas análogas. También hemos recibido casos de pushbacks o retornos en frontera, casos relacionados con detención de migrantes, en concreto de familias migrantes y de niños migrantes en el contexto de la migración. También casos relacionados con la niñez y en particular casos de determinación de la edad de menores no acompañados que carecían de documentos, o algunos tenían documentos que no se consideraron válidos, procesos de determinación de la edad, en particular falta de garantías durante dichos procesos, falta de representación, el tipo de pruebas a los que eran sometidos. Y luego falta de garantías procesales durante los procesos de asilo, por ejemplo, falta de consideración del interés superior del niño, o falta de escuchar a estos niños y niñas.
que son garantías específicas de la Convención de Derechos del Niño. También hemos recibido casos de reunificación familiar y un caso en particular del Comité de Derechos Humanos de una operación de salvamiento en mar. Para destacar algunos desarrollos positivos y tal vez reflexionar por qué reciben los comités de Naciones Unidas tantos casos relacionados con la migración. Uno es, a pesar de que se trata de un sistema casi judicial y hay toda una discusión sobre si son vinculantes o no son vinculantes estas decisiones, en la práctica vemos que hay un alto nivel de cumplimiento con los dictámenes, en particular con los relacionados, los de algunos comités más recientes, como el Comité de Derechos del Niño, con un 90% de cumplimiento actualmente, y también un alto cumplimiento con las medidas cautelares. Y el rol de las medidas cautelares en los casos de retorno en particular es fundamental porque ofrece una respuesta inmediata pidiendo la suspensión de las expulsiones o los retornos de estas personas, con lo cual el impacto es inmediato y el respeto por parte de estos países de las medidas ha sido muy alto. Y otros desarrollos positivos a resaltar es que en muchos de estos casos se han reabierto los procedimientos, más allá de suspender los retornos, se han reabierto los procedimientos de asilo y se ha dado residencia o se ha dado asilo en muchos de estos casos. Pasamos la diapositiva. Para contarles el procedimiento, aunque no es exactamente cíclico, porque no es el examen periódico de estados, sin embargo, el procedimiento empieza por supuesto, con la recepción de la queja. Luego veremos rápidamente cómo se pueden enviar las quejas. Recepción de la queja, en ese momento, antes de registrarse, se llama registro. Cuando se da un número a la queja, se ha filtrado ya por parte de la sección de peticiones y cuando tiene un número significa que ya se envía al Estado para observaciones y significa que una vez esté procesalmente listo, este caso se va a considerar mediante una decisión por parte del comité. Una vez se registra, en el momento de registro casi siempre es cuando se consideran, cuando tienen una petición de medidas cautelares o medidas provisionales, también se llaman en los tratados. Medidas cautelares es para evitar un daño irreparable a la víctima mientras el comité tarda en pronunciarse sobre el caso, que puede durar varios años. Eso se determina en el momento del registro, se da traslado al Estado y posteriormente también el peticionario o peticionaria tendrá la oportunidad de comentar. Son la etapa de comunicaciones entre las partes y cuando está procesalmente listo el caso se considera por parte del comité de que se trate en audiencia cerrada. Casi siempre es un procedimiento escrito, es muy excepcional que haya audiencias públicas, pero esto ha sucedido en 3 ocasiones ante el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos del Niño. En el caso del cambio climático es el ejemplo más reciente y próximamente el Comité de Desapariciones Forzadas va a tener una audiencia también para un caso de desaparición forzada. Pero 4 son muy excepcionales todavía en lo que es el contexto de las quejas individuales ante los órganos de tratado. Posteriormente al examen se publica la decisión y en el caso de que se encuentre violación, por supuesto, hay medidas de reparación individuales y generales asociadas y se pasa a la etapa de seguimiento o de ejecución de la decisión, en el que se pide al Estado información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al dictamen. Se le otorga generalmente 6 meses para dicho cumplimiento y luego se da la oportunidad a los peticionarios de responder también. En algunas instancias incluso hemos tenido intervenciones de terceras partes. Las intervenciones de terceras partes son cada vez más frecuentes durante el proceso, pero incluso también en la etapa de seguimiento. Siguiente diapositiva. Aquí es con más detalle el procedimiento que les acabo de mencionar, con la aclaración de que en el momento del registro
A diferencia del sistema interamericano, el procedimiento habitual es que la admisibilidad y el fondo de un caso se considere de manera conjunta. Excepcionalmente, el comité puede decidir pedir observaciones solamente sobre la admisibilidad. Es lo que llamamos split request, o la separación de la admisibilidad del fondo. Pero si no, el procedimiento es que sean conjuntamente. Existía también en las reglas de procedimiento, todavía existe la posibilidad de que el Estado pida ese examen separado. Sin embargo, esa posibilidad se ha suspendido por problemas de falta de recursos en nuestra sección, y por tanto un split conllevaba más tramitación, y por tanto esta posibilidad se ha suspendido. Sin embargo, se puede todavía el comité puede decidir en el momento del registro separar la admisibilidad del fondo. Siguiente diapositiva, por favor. Información un poco más práctica sobre cómo enviar una queja. Tenemos actualmente, desde hace un año, lanzamos un portal por internet, donde se puede directamente enviar las quejas y que guía a los peticionarios y peticionarias ya en la presentación de la queja, y también tiene pop-ups, información sobre si, por ejemplo, si están enviando a un comité que no ha ratificado el protocolo facultativo contra un Estado en cuestión, pues ya sale un aviso. Entonces, y también representa menos recursos, es un procedimiento más ágil para nosotros. Sin embargo, como todavía existen problemas técnicos asociados al uso de ese portal, si encuentran problemas técnicos, siempre pueden imprimir el formato Word que les aparece en este link, en esta diapositiva, y enviarlo por email a nuestro email, que es ohchr-petitions@un.org. Este es el email que todavía usamos. La mayoría de quejas siguen llegando por email y tenemos el doble sistema actualmente. Seguramente a futuro dejará de existir una vez ya recibamos todas las quejas a través del portal. Las lenguas en que se puede presentar es inglés, francés, español o ruso, que se puede presentar una queja. Si existen anexos en otro idioma, se pide que se traduzcan estos anexos a uno de estos idiomas. Estamos actualmente en procedimiento de establecer el árabe como quinto idioma de trabajo. Un aviso importante es que si solicitan medidas cautelares, debería enviarse al menos 3 días antes del acontecimiento de que se trate. Por ejemplo, si estamos hablando de una deportación, de un retorno, y ese retorno tiene una fecha de ejecución, tendrían que enviar la comunicación con la solicitud de medidas cautelares 3 días antes, para permitir a nuestra sección procesarla, a los comités que están en distintas zonas geográficas poder decidir, y al Estado parte reaccionar. Siguiente, por favor. Otro detalle también a resaltar, otra diferencia con el sistema interamericano, es que las medidas cautelares no se pueden presentar de manera autónoma, sino que tienen que ir siempre asociadas a una queja individual. Entonces, ¿qué criterios tiene que cumplirse o condiciones tiene que cumplir una queja para que pueda ser examinada por un comité? Estos son condiciones de admisibilidad, pero ya al estado del registro se ve que se mira que se cumplan con los requisitos básicos. Por ejemplo, en primer lugar, que el Estado contra el que presentan la queja haya reconocido la competencia del comité para recibir quejas individuales, y eso lo pueden ver a través de este vínculo. Luego podemos compartir esta presentación para que tengan la información a mano. Pueden ver si el Estado ha ratificado el instrumento de que se trata. Hay algunos comités en particular que tienen además unos plazos específicos para poder recibir quejas individuales. Es el caso de el SESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de Derechos del Niño establecen un plazo de 1 año desde el agotamiento de recursos internos.
En el caso del Comité de Derecho para la Eliminación de la Discriminación Racial es de 6 meses y el Comité de Derechos Humanos ha establecido en su reglamento un plazo de 5 años desde el agotamiento de recursos humanos o 2 años desde haber agotado el sistema regional, desde haberse dictado la decisión a nivel internacional o regional. Los demás comités, como el de la CEDAW, por ejemplo, no establecen plazos específicos para presentar comunicaciones. Sin embargo, un plazo muy amplio, como por ejemplo 10 años desde el agotamiento, podría considerarse que es un abuso del derecho a presentar comunicaciones y considerarse inadmisible. Entonces, reconocimiento de la competencia mediante la ratificación o mediante la declaración del instrumento del tratado correspondiente, plazos para algunos comités y el tercer requisito es que cuenten con la autorización de la víctima, si son representantes, las quejas las tiene que presentar la propia víctima y son comunicaciones individuales, por tanto tienen que ser los individuos, no se aceptan las comunicaciones anónimas. Sin embargo, algunos tratados también aceptan quejas presentadas a nombre de un grupo de individuos y, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño ha aceptado quejas presentadas a nombre de un grupo delimitado de personas, también el SESC, sin que constaran los nombres. Entonces tienen que tener representación explícita a firma de las víctimas y tienen que ser víctimas actuales o potenciales de violaciones de derechos humanos. El comité tiene que tener competencia y tiene que tener jurisdicción, por supuesto, es decir, la persona que tiene que encontrarse bajo en el territorio o bajo el control efectivo del Estado de que se trate. Por ejemplo, si se trata de personas migrantes que están sujetas a una orden de retorno, por supuesto, y que se encuentran bajo el control y en el territorio del Estado que va a expulsarles, hay jurisdicción. La competencia tiene que ser también temporal, es decir, hay que mirar en qué momento el Estado hizo esta declaración de competencia o ratificación, porque es a partir de ese momento que se vincula con el procedimiento de quejas individuales, es lo que se llama la competencia temporal o competencia ratione temporis. Sin embargo, puede tratarse de violaciones que hubieran empezado antes de ese reconocimiento, pero que continúen después de esta ratificación o reconocimiento, o, por ejemplo, que haya procedimientos en curso después de esa entrada en vigor del tratado. Luego podemos entrar en más detalles si hay preguntas sobre cada uno de estos motivos, porque es bastante importante discutirlos en detalle. El agotamiento de recursos es una condición muy importante, que es por el principio de subsidiariedad. Las víctimas no pueden acudir directamente a la vía internacional, tienen que primero intentar agotar los recursos administrativos y o judiciales que estén disponibles y que sean eficaces a nivel nacional, que estén disponibles a las víctimas y que sean eficaces, incluido que no haya dilaciones indebidas y que sean recursos que puedan otorgar reparación a las víctimas por las violaciones que están invocando. Tienen que haber invocado lo que invocan ante los comités, cada uno de los reclamos ante los comités lo tienen que haber invocado a nivel nacional, al menos en sustancia, es decir, no necesariamente invocando el artículo del tratado correspondiente, sino al menos el equivalente a nivel nacional o en sustancia la queja correspondiente. Después, el mismo caso no puede estar pendiente al mismo tiempo ante otro sistema, como puede ser la Comisión Interamericana. No pueden, a no ser que sean medidas cautelares solamente. En este caso sí se podría presentar al mismo tiempo la comunicación ante un comité u órgano de tratado. Pero si está pendiente es el mismo caso, las mismas partes, las mismas alegaciones, los mismos hechos, entonces no puede estar al mismo tiempo ante ambos sistemas. Tampoco si ya se ha pronunciado la Comisión o la Corte Interamericana o la Corte Europea, el Tribunal Europeo en Estrasburgo. Creo que estamos en la región europea y americana, por tanto no me refiero a otros, y a la Comisión Africana o la Corte Africana. Entonces, en ese caso, tampoco se podría
podrían pronunciar los comités, a excepción del Comité de Derechos Humanos, que sí permite que ya cuando ya han acudido a otro sistema, todavía puedan acudir con el mismo caso ante el Comité de Derechos Humanos. Es la excepción, otros comités no permiten, una vez ya se ha pronunciado otro sistema, no permiten poder recibir y examinar el mismo caso. Y también se requiere que haya suficiente sustanciación de las quejas, suficiente información y fundamentación de cada uno de los reclamos. Hay que decir que cada uno de las quejas que hay que invocar específicamente cada una de las quejas, idealmente también refiriéndose a los artículos del tratado correspondiente, porque los comités no suelen pronunciarse sobre una queja, no suelen actuar ex oficio y pronunciarse sobre una queja si no lo han invocado los peticionarios. Entonces es importante invocar cada una de las quejas que quieran encontrar reflejadas. Es importante también pedir cuáles serían las medidas de reparación que consideran que serían satisfactorias para el caso. No significa que el comité las vaya a retomar, pero es importante, es un indicador importante para el comité. En particular, medidas como pedidos de perdón público, etcétera, que puedan ser más afines o más dependientes de culturales. O regionales, es importante, o si necesitan, por ejemplo, atención médica, atención psicológica, más allá de las medidas típicas que pueda ser la compensación, es importante incluirlas también en la comunicación. Siguiente. Algunos detalles de procedimiento. En particular, hay algunos comités que han desarrollado guías interpretativas de lo que consideran los criterios para dictar medidas cautelares. Son importantes referirse a ellos, como es el Comité de Derechos del Niño y el Comité DESC. También varios comités, ahora ya son 5, los que han adoptado directrices sobre intervención de terceras partes. No les he hablado mucho de ello, pero los comités publican una lista de casos pendientes y para ello hay que estar mirando, no está la información consolidada, pero hay que estar mirando la página de quejas individuales de cada comité para tener la información correspondiente y encontrarán una lista de casos abiertos cuando hay interés, suele ser de la academia, de ONGs, que trabajen en el tema de migración, en presentar un amicus o una intervención de terceros se puede hacer y las directrices les dan los detalles de cómo hacerlo y algunos comités también han desarrollado guías para las audiencias orales. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a terminar refiriéndome a alguna información estadística para dejar más tiempo a la parte de preguntas y respuestas. Entre el año pasado y 2024, para darles una idea de cuántas decisiones se adoptan, solemos registrar de promedio unos 400 casos anuales, 400 nuevos casos anuales. Esos son los que se registran, es decir, los que ya se han filtrado, y se adoptan, en 2023 adoptamos 282 casos, siempre son alrededor de 300. Este año hemos adoptado mucho más por dos motivos. Uno es que tuvimos un caso que incluía 250 comunicaciones, que eran iguales, que se juntaron. Entonces esto hace subir mucho las cifras, pero también porque a pesar de que hemos tenido problemas de financiamiento en Naciones Unidas y en el Alto Comisionado en particular, y eso afecta a todas las secciones, incluida la nuestra, entonces hemos tenido menos capacidad de redactar casos, pero sin embargo los comités han adoptado varias medidas para hacer frente al retraso en la consideración de casos. Una de ellas ha sido juntar varias quejas cuando son similares. Otra ha sido el caso piloto. En el comité DESC ha adoptado un caso piloto porque tiene muchos casos de desalojos forzosos. Y el Comité de Derechos Humanos ha adoptado también un procedimiento simplificado para casos repetitivos. Entonces, esas medidas han permitido la adopción de un mayor número de casos este año.
Siguiente diapositiva, por favor. Pueden ver un poco la proporción. Más de la mitad de los casos que recibimos están dirigidos al Comité de Derechos Humanos, que es también por el número de ratificaciones que tiene. Tiene 116 estados que han reconocido la competencia para recibir quejas individuales. Esto es el mayor indicador, mientras que los demás son instrumentos más recientes, a excepción del CERT. Los demás son instrumentos más recientes que tienen un menor número de ratificaciones. Por ejemplo, el protocolo facultativo de DESC tiene solamente 30 ratificaciones, por tanto eso hace un poco la diferencia, y entró en vigor por ejemplo, el CRC, que es el último, entró en vigor hace 10 años solamente. Entonces, los casos que tenemos pendientes son actualmente casi 2.000 casos pendientes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuánto se tarda? Información importante, ¿cuánto se tarda en decidir? Se tarda de promedio entre 2 y 4 años desde el momento en que se registra el caso. Hay que saber que actualmente puede haber ya un retraso hasta el momento del registro de hasta un año, suelen ser varios meses, salvo que sea un caso que tenga medidas cautelares cuyo registro es inmediato, suele ser en unos pocos días. Pero si no, se puede tardar hasta varios meses en registrar, y una vez se registra, en función del comité, hay comités que no tienen casi atraso en la consideración de casos, como es el comité de desapariciones forzadas, o al otro lado está el Comité de Derechos Humanos, que tiene el mayor número de casos pendientes y que tarda hasta actualmente unos 4 años de media en resolver. Siguiente diapositiva, por favor. Y para finalizar, me quería referir a algunos links que pueden ser de utilidad. El primer link es la página de la sección de peticiones, donde tienen la información general. Sin embargo, es importante también visitar bajo la página de cada comité la parte de comunicaciones individuales, donde tienen el detalle de los casos pendientes, directrices sobre medidas cautelares, etcétera, información de seguimiento, informes de seguimiento, tienen toda la información detallada bajo la página de cada comité, y después la información sobre dónde acceder al formulario y a la nota, a la guía para presentar casos individuales, y también cómo acceder a la jurisprudencia. Nuevamente hay dos bases de datos fundamentales para acceder a la jurisprudencia. Una es la Juris Database, que es este link que viene en la pantalla, juris.ohcrhr.org. Esta es la database que permite, la base de datos que permite la búsqueda temática por estado, por comité, por tipo de decisión, etcétera, por palabra clave. Entonces es la base de datos más útil para la búsqueda de jurisprudencia. Sin embargo, no está totalmente completa, siempre hay un desfase hasta que las decisiones no están editadas y traducidas. Entonces, para tener acceso a todas las decisiones de manera integral, pueden usar otra base de datos, que es la de los órganos de tratado, que me doy cuenta que no está incluida aquí, pero que se la voy a poner en el chat. Y finalmente, lo que llaman jurisprudence highlights, o las decisiones más importantes de jurisprudencia, se publican de manera regular cada 4 meses, o actualmente tenemos más retrasos, pero vamos a sacar ahora las decisiones de este año, donde es una compilación de las decisiones más importantes con un resumen y con un link a las decisiones. Bueno, yo voy a terminar mi presentación aquí para dar más tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Ana. Y justamente en atención al espacio de preguntas y respuestas, le cedo de inmediato la palabra a Rafael. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Silvia. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Isabela, Paula, a todo el equipo organizador por invitarnos. Siempre un gusto escuchar a Ana batallar, la verdad. Ha sido muy, muy útil. Siempre para todos los abogados escucharla.
Y nada, me han pedido que no gaste más de 10 minutos en explicar un caso, con lo cual espero que dejaré seguro muchos detalles para las preguntas y respuestas. Voy a compartir una pequeña presentación, ¿vale? Simplemente para guiar un poco el contenido de la presentación. Un segundito. Vale, perfecto. Espera. Vale, entiendo que se ve la presentación. Sí, perfecto. Vale, vamos a comentar un caso. Cuando nos propusieron participar, teníamos dudas un poco de, ¿no? La perspectiva del litigio estratégico siempre, ¿no? Y con la intención también de ir un poquito más allá del resultado final de la fundamentación jurídica de una decisión y ver cuál ha sido el valor que realmente ha tenido para cambiar las perspectivas de futuro, lo que comentaba Ana, igual con una perspectiva más estructural al final de una decisión incluso negativa o incluso que no ha terminado necesariamente como queríamos y que haya servido para cambiar estructuralmente alguna práctica administrativa o alguna modificación legislativa, ¿no? Y entonces, dentro de esta búsqueda o de este proceso de pensar desde una perspectiva estratégica algunas de las decisiones que entendíamos que podían ser de interés para la audiencia, decidimos finalmente hablar sobre una decisión de medidas cautelares que comentaba Ana, que es uno de los ámbitos en los que además los estados por lo menos, presentan menos objeciones a la ejecución en determinados aspectos y para también plantear la utilidad frente a un discurso y un debate creo que existe a día de hoy precisamente en ese contexto de de sobre cargo de trabajo de los órganos de los tratados y de a veces retrasos en decisiones y demás sobre la utilidad al final precisamente de las quejas individuales y de los procedimientos que se inician ante los órganos de los tratados. Este fue un caso que fue realmente útil desde la perspectiva estratégica y que queríamos compartir con vosotras y vosotros. Y era un caso sobre devolución de menores que se produjeron a Marruecos desde España, desde un enclave muy particular que hay geográfico dentro del territorio del Estado español, pero que está localizado en el continente africano, que es la ciudad autónoma de Ceuta, que tiene una frontera con el Estado de Marruecos y que pues es algunas veces utilizado tanto la de Ceuta como la de Melilla como arma arrojadiza a nivel diplomático entre los estados de Marruecos y de España. Se trata de la denuncia individual ante el Comité de Derechos del Niño y explicaremos por qué elegimos el Comité de Derechos del Niño, porque también había habido una entrada también de personas migrantes que no eran niños y que, bueno, que tiene ese número que veis ahí, ¿vale? El caso, el contexto, en mayo de 2021, precisamente ante una crisis diplomática entre Marruecos y España, desde Marruecos se abre y se decide de manera voluntaria abrir la zona fronteriza que separa Marruecos de España y entran en mayo de 2021. Se estima desde los datos públicos y finalmente de menores registrados que entraron alrededor de 1.800, 2.000 menores, gran parte de ellos sanado, en ese enclave fronterizo que podéis ver en la fotografía. Entre mayo y agosto de 2021, el Estado español lo que decide es dejar claro que esos niños van a ser devueltos a Marruecos. Hay declaraciones de las autoridades españolas indicando que esos niños no iban a ser analizados sus casos individualmente, que en ningún caso iban a ser desplazados a otros territorios del Estado español en el caso de que se entienda que haya alguna necesidad especial o que hubiera algún interés o que en el interés superior de alguno de los menores la decisión del Estado dentro de sus responsabilidades debiera ser precisamente la de darle algún tipo de asumir la tutela y darle algún tipo de cuidados a estos menores y se les emplaza en naves industriales entre mayo y agosto y en unas condiciones
limbo realmente jurídico en el que tanto las autoridades como las organizaciones no gubernamentales estuvieron trabajando durante estos meses para intentar que se avanzara en la individualización de los casos de los menores y entender cuáles eran las necesidades no solo de protección internacional, sino desde una perspectiva del cumplimiento de las obligaciones asumidas con la ratificación de la Convención de Derechos del Niño. Y aquí viene el momento, ¿no?, en el que nos planteamos varias organizaciones acudir al Comité de Derechos del Niño. Y es que el 13 de agosto de 2024, 13 de agosto, de hecho, no sé exactamente ahora cuál era el día de la semana, pero justo en mitad del periodo vacacional por excelencia, creo que en todo el mundo, las autoridades empiezan a repatriar a los menores, a acudir con furgones de la policía local y con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, acuden a los centros residenciales en los que estaban los menores por las mañanas, cortan las calles y de 15 en 15, desde el día 13 de agosto, empiezan a devolver a los niños desde los centros residenciales en los que estaban habitando hasta la frontera con Marruecos y a devolverles sin ningún tipo de procedimiento entre medias y sin avisar ni a los niños ni a las personas que estaban de referencia en esos centros que la causa por las que estaban desplazando a los niños eran la devolución a Marruecos. Esto llega a los oídos de las organizaciones. Lo primero que hacían los efectivos de la policía es retirar los teléfonos móviles a los menores, precisamente para que no hubiera posibilidad de tener las devoluciones que se producían en ese momento. Estaban muy cerca, el puesto fronterizo, entonces se procedía a la devolución en cuestiones de muy poquitas horas. Cuando se conoce estos casos, todavía no se sabía cuál era el modus operandi. Empezó una primera furgoneta, pero no sabíamos si al día siguiente iban a ser 15, iban a ser 10, iban a ser 30, iban a seguir o no. Y por lo tanto era realmente muy complicado conseguir una medida efectiva para paralizar esas devoluciones, porque tampoco se sabía a qué niños iban a afectar. Entonces, en ese momento se crea un grupo de varias organizaciones que estaban en el terreno, que consiguen entrar en contacto con algunos trabajadores sociales que estaban en los centros residenciales o que podían contactar con chicos que se quedaban a los que no se les habían quitado los móviles. Y se crea entre varias organizaciones un grupo de trabajo para saber qué hacer. Como muy bien explicaba Ana, por el principio de subsidiariedad, realmente, en principio, parecía que la opción de acudir al Comité de Derechos del Niño solo podíamos intentarla después de intentar, obviamente, las medidas domésticas y acudir a los tribunales domésticos previamente, y solo en el caso de que denegaran esas medidas cautelares, poder acudir al comité. Se planteaba unas dudas en esos momentos porque no sabíamos muy bien hasta dónde iban a llegar esas medidas. Efectivamente, sí podíamos alegar que no había un remedio efectivo por cómo se estaban produciendo y las poquitas horas que había entre que se acudía a recoger a los niños y las propias devoluciones, y que, por lo tanto, en paralelo a intentar las medidas ante los tribunales internos, en este caso es los juzgados de la ciudad de Ceuta, sí era justificable acudir al Comité de Derechos del Niño, sabiendo que incluso aunque no pudiéramos obtener la detención de las prácticas para los niños para los que estábamos consiguiendo los poderes, si esa decisión del comité podía ayudar en el procedimiento de medidas cautelares, inaudita aparte que estábamos solicitando a nivel doméstico, porque al final la capacidad que tiene una decisión del Comité de Derechos del Niño para considerar que haya acreditado algún tipo de daño irreparable y al final el periculum y el fumus de una decisión era muy importante para conseguir respaldar en un momento como el que está ocurriendo en agosto una decisión por parte de los tribunales. Y así lo hicimos. Y finalmente, esto es simplemente una explicación muy breve de los hechos, de cómo ocurrieron. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos era precisamente que teníamos que poder justificar bien que eran unas víctimas potenciales, que existía un riesgo efectivo, porque al final de esa devolución con incumplimiento de los derechos que considerábamos que en ese caso
teníamos capacidad probatoria realmente para poder, o al menos indiciaria o con indicios suficientes para poder acreditar al comité, que tomara una medida que sabemos que iba a ser muy complicada, sabiendo que todavía estaba subyúdice realmente incluso la solicitud de medidas cautelares a nivel interna, pero ahí acreditamos que precisamente en agosto, por cómo funcionaban los sistemas de guardias, al final no se podía garantizar nunca que una víctima que subía a una furgoneta realmente a través de los procedimientos de medidas cautelares internos se pudieran paralizar de alguna manera, de tal manera que el daño ya se iba a producir, ¿no? Entonces, en ese grupo que formamos de varios abogados, decidimos pues dividirnos, una parte de los abogados llevaron el procedimiento doméstico y nosotros llevamos el procedimiento ante el Comité de Derechos del Niño. Fundamentalmente eran tres, la base de la solicitud, obviamente, de la queja individual, al margen de las medidas cautelares solicitadas, el interés superior del menor, el derecho del menor a ser oído y el derecho a asistencia jurídica en el procedimiento de expulsión, ¿vale? Que se estaba iniciando en ese momento. Entonces, muy brevemente, queríamos compartir con todas ustedes realmente cuál era el valor estratégico que nosotros consideramos que tenían esas dificultad e imprevisibilidad sobre cuál iba a ser la decisión del comité. ¿Cuál era el valor estratégico que suponía para nosotros acudir al comité sabiendo que todos los riesgos a los que nos enfrentábamos? En un primer lugar, queríamos testar realmente un procedimiento rápido en casos de dudas sobre la existencia o no de un remedio efectivo, si existían o no, y de cara al futuro, a saber cuál era el estándar de justificación y hasta dónde quería el comité llegar en un contexto como el que se les planteaba. Y en ese sentido la decisión fue extraordinariamente rápida y hemos de decir que demostró una utilidad muy real en el procedimiento judicial doméstico en el que se incorporó dentro de los autos y que claramente entendemos, un aseguramiento realmente de la interpretación de las potenciales vulneraciones por parte de los juzgados domésticos. La utilidad que tenía para la interpretación del derecho doméstico, ¿no? Una de las grandes herramientas que al final para las que sirven al margen del caso particular, en un caso de devoluciones, en un caso en el que como se ha demostrado desde 2021 y había una prospección, se hace una prospección medianamente razonable, ¿no? Del futuro sobre los pushbacks, sobre las devoluciones, sobre el trato a las personas migrantes y las consideraciones de sus derechos individuales. Veíamos que era importante empezar a construir y para ello, pues los órganos de los tratados son definitivamente una herramienta para construir a nivel doméstico una interpretación del derecho conforme con las obligaciones suscritas por los estados. Pues la utilidad de cara a casos futuros, en casos en los que pudiera haber menores involucrados para interpretar cómo se debería producir ese análisis de la situación individualizada de conformidad con la Convención de Derechos del Niño y esa perspectiva de infancia que veíamos que era fundamental y que fue la base de utilizar el Comité de Derechos del Niño también y en particular acudir y poner el foco en el carácter de infancia de esas personas en un contexto político y mediático muy mediatizado en el que se va deshumanizando además a las personas menores migrantes, incluso hay más las que tienen un origen magrebí. Y veíamos que era muy importante también empezar a seguir a construir sobre una perspectiva de infancia, la importancia para eso que tenía el acudir al Comité de Derechos del Niño. Aprendizajes y retos. Efectividad de las medidas cautelares. Comentaban aquí que yo no era consciente de que el 90% de las decisiones del comité se estaban cumpliendo por parte del Comité de Derechos del Niño, ¿no? Si lo he entendido bien, estaban siendo cumplidas. Vemos que no está ocurriendo lo mismo con otros comités, por lo menos aquí en España, efectivamente, y creo que es algo, una información muy, muy importante y que
permite por lo menos centrar dentro del siempre el abanico de opciones que siempre se tiene en muchas ocasiones, tanto ante mecanismos puramente judiciales, aquí en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, o demás. Una de las grandes problemáticas que se plantean siempre o por lo menos debate sobre cuál es la opción correcta, ¿no? Pues viene del problema de la ejecución de los dictámenes, dependiendo ya de cada estado, de cómo lo tenga, cómo lo refleje su derecho doméstico. Conocer que el 90% de las decisiones de un comité, que tiene mucha más, es más fácilmente accesible y en los que el ratio de admisibilidad es mayor que generalmente en órganos judiciales, pues creemos que es algo realmente interesante de cara a favorecer precisamente unos cambios estructurales a favor de una interpretación progresiva en ese sentido, en este caso, de los derechos de los menores. El foco en la obtención de la prueba es la importancia de sustanciar adecuadamente dentro del contexto. Siempre es muy complicado, es uno de los grandes problemas con los casos de violaciones de derechos humanos, en los casos de pushbacks, en los casos de devoluciones, particularmente difícil conseguir la documentación por parte de las víctimas. Es uno de los grandes retos. En ese sentido, siempre hemos visto una perspectiva muy realista por parte de los comités y un análisis de las circunstancias en las que el estándar era alto, pero siempre dentro de un análisis contextual. Por ejemplo, en nuestro caso conseguimos los poderes de las 10 personas y luego el resto de documentación que aportamos, pues al final, debido a la urgencia, tenía las dificultades probatorias en un estándar de prueba de cargo, que aún así fueron aceptadas. Y luego, en una fase posterior, precisamente de debate con el Estado en las alegaciones sobre admisibilidad, se fueron consiguiendo más documentos que permite que al final la decisión final pues pueda ser, desde luego, fundada en derecho y en las pruebas existentes, ¿no? Y que uno de los grandes retos y aprendizajes, y creo que claves del éxito en este caso, porque se consiguió realmente paralizar las devoluciones, se produjeron solo durante 5 o 6 días, no fue solo por la decisión de medidas cautelares del comité, fue también porque los jueces domésticos determinaron que las prácticas estaban siendo ilegales, que no había base jurídica para realizarlo, pero claramente la decisión del comité ayudó de una forma clave. No hubiera sido posible, y esto lo vemos en la mayor parte de los casos en los que trabajamos, sin una colaboración entre entidades pues, más expertas desde un nivel jurídico, entidades o abogados, entidades que están en terreno, entidades que tienen el contacto con las víctimas, la capacidad luego de realizar incidencia, de llegar a la opinión pública, la comunicación para generar presión, todo lo que hay alrededor del litigio estratégico. Si no, si hubiera sido una mera queja individual ante el comité, si no hubiera habido absolutamente nada más, probablemente el resultado hubiera sido muy diferente. Y bueno, no fue este caso, pero el problema de ejecución de los dictámenes, obviamente entiendo que es un problema en prácticamente todas las jurisdicciones, y es simplemente algo que está ahí y que para nosotros implica una responsabilidad mayor a la hora de decidir sobre a qué órgano del tratado acudir, y la importancia de cuidar esas decisiones y cómo se solicita la ejecución para que los estados procedan a las ejecuciones de una manera menos reticente, ¿no? Y la importancia de hacerlo desde un punto de vista de litigio estratégico, ¿vale? Creo que me he pasado, ya está. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón por la interrupción, Nada. que bueno que ya, pero así damos más tiempo a preguntas y respuestas, que estoy segura que nuestros asistentes tendrán varias preguntas y respuestas. Entonces, sin más, puedo empezar a leer las que haya. Los que no puedan escribir en preguntas y respuestas pueden levantar la mano o también pueden escribir en el chat. Vamos a estar revisando las dos secciones, la de preguntas y respuestas y el chat. La primera, no viene el nombre de la persona que hace la pregunta, pero dice, si la víctima ha presentado medidas cautelares o un caso ante el sistema interamericano, ¿puede subsidiariamente presentar quejas individuales en el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU? Esa me parece que es para Ana, sí. Gracias, Celia.
Sí, es pregunta importante el tema de la litispendencia. Si ha presentado la misma queja ante otro sistema, en este caso en la Comisión Interamericana, no lo puede presentar al mismo tiempo ante los comités de Naciones Unidas. Sin embargo, si la Comisión ya ha resuelto la comunicación, todavía lo puede presentar al Comité de Derechos Humanos porque el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, artículo 5.2a, establece que es solo si solamente está pendiente el caso. Aunque en la versión española hay problemas de traducción. Pero en teoría solo es la litispendencia lo que impide al comité pronunciarse. Entonces, en el Comité de Derechos Humanos todavía pueden acudir. A los demás comités, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, no. Si ya se ha pronunciado en la comisión, no. Ahora, si solo ha presentado medidas cautelares, esto no impide la presentación simultánea o subsiguiente de la comunicación ante uno de los comités, ante cualquiera de los comités de la ONU. Gracias. Muchas gracias. La siguiente dice, to exhaust, la voy a leer en inglés porque está en inglés, pero dice, to exhaust domestic remedies, do you have to Para exhaust all para opportunities poder to utilizar todos appeal los to higher remedios courts? domésticos, se necesita terminar con todas las oportunidades para poder apelar a Sí, las altas cortes o hay que tribunales. agotar hasta la máxima instancia, en ocasiones es hasta la Corte Suprema del país de que se trate. Ahora bien, varias consideraciones, si hay varias vías disponibles, por ejemplo, la vía civil, la vía penal, entonces solamente hay que agotar una de las vías que puedan ofrecer perspectivas de reparación. No se le exige a la víctima utilizar todas las vías posibles ante las jurisdicciones, pero cuando escogen una vía tienen que agotarla hasta la última instancia, incluyendo a veces apelación, incluso casación o el recurso de que se trate. Siempre que estos recursos estén disponibles, que no haya dilaciones indebidas, y en las dilaciones indebidas es importante saber qué se considera dilaciones indebidas y dependiendo de cada caso, de la complejidad del caso, de la información que dé el Estado del actuar de las partes, si ha habido un actuar que dilate el procedimiento. Pero y también otra consideración es si son menores, porque el Comité de Derechos del Niño se ha pronunciado sobre dilaciones indebidas, que el tiempo no corre igual para los niños, la percepción del tiempo no corre igual y por tanto en casos, por ejemplo, de filiación, en casos de retornos de niños, se ha considerado que incluso un año ya eran dilaciones indebidas. Entonces, en función del tipo de caso y de si la víctima también es menor de edad. Gracias. Voy a leer una más y después creo que vamos a ir en atención a la agenda, a una pausa muy, muy breve y las preguntas que podamos las respondemos al final. Igual quería rápidamente decirles que el Consejo Global de Litigio Estratégico, una de las cosas que hace es dar acompañamiento a litigios y podemos ayudarlos a determinar si es el momento indicado para llevarlo a alguno de los comités. Entonces, si tienen cualquier pregunta o tienen un caso en el que estén pensando si es propicio llevarlo, pueden escribirnos en el chat o pueden escribirme directamente a mí y leo la siguiente pregunta. Y la última de momento, pasamos a un break y luego leemos las demás. Ahí se van a quedar, no las voy a borrar. También es en inglés, entonces también lo voy a leer en inglés. Dice, thank you so much for an informative presentation. Muchas I gracias have two por la questions. presentación tan Regarding informativa. Tengo dos domestic preguntas. remedies, La primera es is con it respecto a required los that all effective remedios remedies be exhausted, locales. both Se judicial and requiere que administrative? todos Creo que los ya lo remedios efectivos contestaste. se terminen para It is las unduly prolonged delay, the tanto el only arma o el exception. camino o la vía judicial y Can administrativa. Creo anonymity, que esta y ya la se segunda parte de contestó. la pregunta dice, can anonymity La be segunda provided parte dice si se requested with puede regards to the publication of a solicitar decision after anonimidad termination? con respecto a la publicación de la decisión después de ser examinada. Gracias. Sí, sobre vía judicial o
autoridades judiciales o administrativas. Depende en materia de migración, muchas veces, claro, la vía administrativa es relevante y hay que agotarla. En otro tipo de casos es solamente la judicial, va a depender del caso. En el tema de dilaciones indebidas, es la única excepción a la regla del agotamiento. No, hay otras excepciones, por ejemplo, si no hay perspectivas de éxito. Por ejemplo, si voy a presentar un caso cuando el máximo órgano judicial de ese país ya se ha pronunciado sobre la materia, entonces eso me exime de presentarlo porque no tengo ninguna garantía de éxito, ninguna perspectiva de éxito. O si es un recurso que no va a poder resolver el planteo, el fondo de la queja que estoy planteando ante el comité. Todo eso son excepciones al agotamiento que pueden eximirle incluso de intentar un recurso. Y el último, perdón que no apunté bien, ¿cuál era la última pregunta? Se me fue. Eran la de los remedios domésticos y la del anonimato, sí, que sí El puede... anonimato. Sí, una pregunta es importante. O sea, la prohibición del anonimato es de que hay que decir el nombre de la víctima al comité, pero se protege la identidad de la víctima en la decisión pública. De hecho, se hace de manera sistemática cuando son menores de edad y también si lo solicita la víctima. Puede solicitar que en la decisión pública no aparezca su nombre, aparezcan iniciales, un seudónimo e incluso en algunos casos, en un caso reciente ante la SEDAW, por ejemplo, ha habido protección de identidad, o en casos ante el Comité de Derechos del Niño, ha habido protección de identidad en que el nombre no se proporciona ni siquiera al Estado por miedo a represalias y en los casos en que el Estado pueda contestar incluso sin saber el nombre de la víctima. Por ejemplo, hemos tenido un caso de un bombardeo en una región del norte de Siria donde se presentó un caso contra otro Estado en el que no se daban el nombre de las víctimas, pero se conocía la operación, entonces el Estado podía responder de todas maneras. O un caso de abusos sexuales en una región, en un país en África, también se le pidió al Estado que respondiera sin compartir el nombre de las víctimas. O sea, puede haber anonimato en la decisión final y protección de identidad. Y había un tema que sé que no hay tiempo para responder a todas las preguntas, pero había una que me pareció relevante también, que era cómo plantear los temas de DESC si el Estado en cuestión no ha ratificado el protocolo facultativo del PIDESC. Y en los temas de derechos económicos, sociales y culturales se pueden presentar ante otros comités, porque el comité DESC no es el único que examina este tipo de violaciones. De hecho, en el contexto de la migración, el Comité de Derechos del Niño, por ejemplo, ha examinado la falta de acceso de niños o niñas migrantes a servicios de salud, a servicios de educación, a educación, etcétera. O sea, temas de DESC claramente se pueden plantear en el marco de ante otros comités cuyos tratados tienen disposiciones de DESC o incluso ante el Comité de Derechos Humanos bajo el ángulo de la discriminación. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces nos vamos un descanso para que se estiren y vayan rápido al baño por un café. Regresamos en 3 minutos a las 55. Muchas gracias.
Muchas gracias. Si pudiéramos ir regresando, thank you so much if we can all. Bella, I'll pass the mic to you. Pasamos ahora con Vela. Thank you so much, Sylvia. Muchas gracias, Silvia. Ahora, del interés del tiempo, le pasaré la palabra a mis colegas Paula e Isabela para la segunda parte de la sesión. Estaremos ahora contestando algunas preguntas también por escrito directamente en el chat y tal vez tengamos al final de la sesión también tiempo para contestar algunas preguntas. Regresamos con Paola e Isabela y estaremos presentando sus diapositivas también. Muchas gracias, Bella. Muy buenos días, tardes a todos y todas. Qué gusto estar con ustedes y muchas gracias por su participación y por tanto interés en este tema. Ahora, en esta segunda parte de la sesión, lo que vamos a hacer es una presentación sobre la selección de jurisprudencia de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, enfocándonos en casos en particular en donde haya un principio de derechos humanos en juego que pudiera limitar la habilidad de una vida privada o familiar. Y esto no solamente es un asunto que tiene una muy buena cantidad de jurisprudencia, sino que también la unidad de migración de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está involucrado. Se han priorizado algunos temas relacionados con el derecho de retorno. Como podemos ver de los últimos documentos que hemos compartido con ustedes, que mi colega también está compartiendo en el chat en este momento. Entonces, espero que los casos selectos que estamos presentando en este momento puedan ser útiles en el litigio estratégico a nivel nacional y regional y que de alguna manera les inspire también a seguir mejorando y comunicando estos procedimientos de datos en los puntos de entrada. Me parece que en algunos de estos casos relacionados con incidencia pudieran llegar a ser particularmente útiles. Por ejemplo, las diferentes vías de regularización o regularizar el estatus de individuos con base en sus derechos humanos. Pasamos al primer caso, por favor. El primer caso es el de Comité en contra de la tortura, que tiene que ver con la representación de sobrevivientes de tortura. Este es el caso de una remoción de una persona que buscaba asilo de origen eritreo de Suiza a Italia. Y esta persona, sobreviviente de tortura, está manifestando que si se le regresa a Italia, no tendría acceso a tratamiento médico y psiquiátrico para víctimas de tortura que estaba recibiendo en Suiza. Y esto le evitaría su rehabilitación completa como una víctima de tortura. Entonces, la decisión que se ha tomado de parte del comité aquí ha sido la siguiente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. El comité consideró que Suiza, es decir, el estado que está regresando a este individuo, debe haber realizado una evaluación individualizada del riesgo de esta persona en caso de retorno. En el contexto de esta evaluación individualizada, el Estado debe haber evaluado si los servicios de rehabilitación en Italia se encontraban en realidad accesibles y disponibles para esta persona para satisfacer su derecho a la rehabilitación. Algo muy interesante es que el comité concluyó que el regreso de esta persona a Italia le quitaría a esta persona el derecho a la rehabilitación como víctima de tortura y de hecho se encontró que el regreso de esta persona violaría
el artículo 14 de la Convención en contra de la tortura, que es el artículo precisamente que le garantiza el derecho a la rehabilitación. Entonces, lo que queremos enfatizar de este caso es que básicamente tenemos que identificar la rehabilitación como una avenida posible para proteger a los sobrevivientes de tortura. Y esto me parece interesante porque es un caso sobre una persona que busca asilo, pero es el mismo razonamiento que se está aplicando en este caso que puede aplicar también para otro caso de regreso de una persona que busca asilo. En este momento se está analizando este derecho de rehabilitación de sobrevivientes de tortura puede ser expandida a otro tipo de regresos. Y este puede ser una vía para poder evitar, por ejemplo, el regreso de migrantes que no se encuentran regularizados o que han sufrido tortura y que no necesariamente se encuentran en su país de origen, sino que se encuentran en un contexto de tránsito o en otro país de destino, en donde desafortunadamente, como sabemos, la tortura es algo que ocurre durante la migración. Otro punto muy interesante de este caso es que el comité está adoptando una comprensión bastante amplia del derecho a la rehabilitación. No solamente se está hablando de servicios médicos o tratamiento médico para las víctimas al pensar en rehabilitación, sino que también se está analizando el entorno social en el que la rehabilitación será posible. Por ejemplo, en el caso que presenté, la comunidad también, el comité también tomó en cuenta que la persona solicitante de asilo también estaría privado de un lugar en donde permanecer si fuera regresado a Italia y en Suiza podría recibir apoyo de familiares. Y ese es un punto interesante del caso. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y al segundo caso que también vamos a presentar muy brevemente. En este caso, la petición recibida por el Comité sobre los Derechos de los Niños tiene que ver también con el tratamiento médico y también un caso de no devolución. Este caso es de una familia rusa con dos niños cuya solicitud de asilo fue rechazada. La familia fue expulsada a Rusia y el asunto fundamental es que el hijo o la hija menor es una persona sorda y necesita un implante coclear. En este caso, el comité reconoció que físicamente no proporcionar el implante a el niño o niña en cuestión podría causar un daño no solamente a la salud, sino también al desarrollo del menor. En la siguiente diapositiva podemos ver la decisión tomada por el comité. El comité no pudo determinar si el menor tendría un acceso oportuno al implante coclear, es decir, a la atención médica que la menor necesitaba al momento de la devolución y por lo tanto no se podría garantizar que la menor recibiría el apoyo adicional necesario para su desarrollo como niña. Entonces, en este caso, considerando que la expulsión ya se había dado, el comité solicitó una reparación efectiva, exigió a Suiza que tomara las medidas necesarias para evitar que este tipo de infracciones sucedieran nuevamente en el futuro, sobre todo garantizando que antes de hacer una devolución debe hacerse una evaluación sistemática de la disponibilidad y accesibilidad del tratamiento médico que sería necesario para el desarrollo de un menor o de una menor de edad. Quiero destacar dos elementos de este caso. En primer lugar, la prueba que hizo el comité
sobre los derechos de los niños para el caso de menores migrantes. Se le solicita al Estado evaluar si el tratamiento médico estaría disponible y accesible en el lugar donde se realiza la devolución. Y se refiere no únicamente al tratamiento esencial para garantizar la vida del menor o de la menor, sino también los tratos o cuidados que serían necesarios para garantizar un desarrollo propicio del menor o la menor. No solamente que esté amenazada su vida o garantizar su integridad física, sino también un caso en el que la falta de acceso al tratamiento pudiera afectar el desarrollo de la menor. Esto quiere decir que el umbral que está considerando el comité es menor, incluso menor que el umbral de excepcionalidad que aplica el Comité de los Derechos Humanos para determinar casos relacionados con cuestiones médicas. Otro punto interesante es que en este caso el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales también encuentra una violación al artículo 24 de la Convención relacionado con el derecho a la salud y el derecho a la supervivencia y el desarrollo. En este caso, la no devolución se aplica de manera directa en relación con los derechos socioeconómicos también. Y esto es importante porque sabemos que en los casos de no devolución hay elementos económicos que únicamente se consideran cuando hay una falta de acceso a tratamiento. Y esto implica que hay un umbral bastante alto de daño para que se pueda considerar un caso de no devolución. Esto también está relacionado con la pregunta que se hizo en la primera sesión. En este caso estamos hablando de no devolución, pero también podrían considerarse otros derechos económicos en el contexto de otras convenciones. Creo que el Comité de los Derechos Humanos tiene jurisdicción para resolver en estos casos, al igual que el Comité sobre los Derechos de los Niños o de Personas con Discapacidades y el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De alguna manera pueden tener autoridad para decidir estos casos, puesto que habría un daño económico. Esta convención recoge la importancia también de los derechos económicos, sociales y culturales, y el Comité sobre los Derechos de los Niños ha sido muy claro al evaluar el riesgo al momento de la devolución, considerando también los derechos económicos, sociales y culturales, en particular las consecuencias severas para menores de edad de una falta de apoyo a estos derechos. Y el último caso que voy a presentar brevemente, para que tengamos también tiempo de que Isabela presente, es otro caso del Comité sobre los Derechos del Niño, que entre otras cosas analiza también el interés superior del niño en el contexto de decisiones relacionadas con deportación o devolución. Este es un caso sobre una deportación que se pretendía de Dinamarca a China de 3 menores con su madre. La madre presentó la denuncia de que en caso de volver a China sería muy difícil para ella registrar a los niños en el registro civil, en el registro familiar, porque es una madre soltera. Y la parte esencial aquí es que el registro, en este registro civil, en este registro familiar en China, es esencial para garantizar el acceso a salud, educación, servicios sociales, y también es la única manera de probar la identidad. Entonces se considera indispensable que los menores de edad tengan acceso a este derecho. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Es importante e interesante el caso porque
En el caso de esta decisión, el comité reconoció que el interés superior de los menores debe ser una consideración esencial al momento de tomar decisiones relacionadas con deportaciones de menores. También el comité estableció que Dinamarca, que era el estado contra el cual se presentó la denuncia, se consideró que no había considerado el interés superior de los menores al momento de evaluar el riesgo que enfrentarían los niños al ser deportados a China. Y por lo tanto, el comité encontró que era una violación del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de, del Niño, que es justamente el que trata sobre el interés superior del niño. La siguiente, por favor. Y lo que quiero destacar de este caso es que el Comité sobre los Derechos de los Niños fue muy claro al decir que el interés superior debe considerarse de manera esencial en todas las decisiones relacionadas con devolución o no devolución que puedan afectar a menores, ya sea de manera directa o indirecta. Este caso, por ejemplo, se trataba de deportación de menores junto con sus familias, pero también hay otros casos interesantes, por ejemplo, de deportación de menores no acompañados o casos de deportación que pudieran afectar de manera indirecta a menores. Hay un caso presentado aquí también contra Dinamarca que tiene que ver con una deportación planeada de un padre de familia que llevaría a la separación de este padre de sus hijos. En todos estos casos, el Comité sobre los Derechos de los Niños encontraron que era una violación del artículo 3 porque no se está considerando el interés superior de los menores al contemplar una decisión de deportar. Y algo que de alguna manera está abierto a interpretación o a la posibilidad de plantear el interés superior como un argumento de protección es que el interés superior de los niños también a veces podría implicar la remoción de un menor que no tenga derecho a protección como refugiado, como asilado, de acuerdo con el derecho internacional de los refugiados. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y le quiero ceder ahora la palabra a Isabela, quien presentará otros casos relacionados con los órganos de los tratados de Naciones Unidas. Gracias, Paola. Sí, podemos pasar a los siguientes. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo voy a presentar 3 casos, seré muy breve. Todos los casos fueron presentados ante el Comité de Derechos Humanos, entonces simplemente me referiré al comité. El primer caso es relacionado con daños relativos al cambio climático y el único caso en este tema ha sido de 2019 de Teitiota contra Nueva Zelanda, que fue la remoción de un ciudadano de Kiribati, solicitante de asilo, y él presentó esta solicitud por su derecho a la vida, porque el nivel del mar en Kiribati ha llevado a una falta de espacio habitable, lo cual ha ocasionado disputas territoriales violentas y, por lo tanto, degradación ambiental también. La siguiente, por favor. En cuanto a admisibilidad, el comité consideró el caso admisible porque el autor demostró de manera suficiente que el aumento en el nivel del mar y la degradación, la situación ambiental, presentaba un riesgo real en contra de su derecho a la vida. El comité no podía determinar si su derecho a la vida se violaría, pero el comité destacó que es esencial que los estados realicen una evaluación de la validez y de las pruebas presentadas, a menos que se pueda establecer que había habido injusticia o arbitrariedad en la evaluación del Estado a nivel nacional. Y aquí el comité decidió que no, que las autoridades nacionales no habían ejercido esa arbitrariedad o injusticia. La siguiente, por favor.
Aunque el comité no decidió en favor de el demandante, de todas formas se estableció la obligación relacionada con cambio climático de manera más amplia también en cuanto a derechos socioeconómicos. Se estableció una conexión entre el cambio climático, el derecho a la vida y la no devolución. El comité considera que la degradación ambiental y el cambio climático pueden presentar una amenaza a la posibilidad de las personas de gozar de su derecho a la vida y que los efectos del cambio climático en estados receptores pueden amenazar la posibilidad de que las personas gocen de su derecho a la vida o puede incluso afectarse la prohibición contra la tortura y por lo tanto presentar obligaciones para los estados. Después, el estándar de la prueba tiene que analizarse si el riesgo es inminente o previsible. Para determinar la inminencia, que es difícil de probar, tendría que analizarse la amenaza. Y por último, el comité establece que el derecho a la vida también implica el derecho a una vida digna. Esto también es pertinente para otros casos relativos con privaciones socioeconómicas. La siguiente, por favor. Bien, brevemente con respecto a la vida familiar, quisiera que viéramos cuál es el caso DT contra Canadá sobre la separación de un menor que se le permite permanecer en el estado anfitrión. Entonces es una persona que se encuentra a el regreso, que es una madre soltera que ha sido rechazada de el proceso de asilo. Ella es de Nigeria y ya se encuentra. Su hijo ya tiene la nacionalidad canadiense y tiene algunas condiciones médicas importantes que requieren apoyo del gobierno de Canadá. Ahora, en la siguiente lámina vemos algunos asuntos relacionados con respecto al caso, particularmente el derecho artículo 17 de ICCPR de la vida familiar, y el comité realiza una evaluación de dos pasos. Número uno, verificar si hubo una interferencia con la vida familiar y si esta interferencia era arbitraria. Entonces, este caso fue interesante solo para ir brevemente con el tema por el interés del tiempo. Si pasamos a la siguiente lámina, vemos que la evaluación de proporcionalidad evalúa si el potencial de un retorno produce una dificultad excesiva para la vida familiar y sus miembros, comparado con un regreso legítimo. Entonces, en este caso, el Estado no proporcionó suficiente peso al mejor interés del menor. El comité concluye que efectivamente hubo una interferencia arbitraria en la vida familiar del menor. Entonces, algunas lecciones de este caso. Para empezar, el comité decide que debido a que hubo una violación en el derecho de vida familiar, a pesar de que el solicitante no estaba documentado y estaba en un estatus irregular en el país. Y número dos, los factores considerados como una evaluación de desproporcionalidad. El comité consideró también otros elementos relacionados, por ejemplo, con la integración del menor a el país y también de forma concomitante, la falta de vínculos de los padres al país de origen. Y el tercer punto tiene que ver con aquellos casos en los cuales hay un potencial de separación del menor con sus padres después de la remoción o del retorno. El Comité de Derechos del Menor puede evitar o sugiere que el Estado detenga la separación del menor de sus padres. Y pasamos a la última lámina, por favor, que me gustaría brevemente revisar, que tiene que ver con el derecho a una vida
privada y vida familiar. Y este es el caso de Deepan Budlakoti de Canadá en 2018. Es un caso relacionado con criminalidad. Es un adulto joven, 28 años 24 años en ese momento. Es una persona que nació en Canadá, su familia vivía ahí, tenía estatus de residente permanente y debido a las leyes canadienses, esta persona tenía antecedentes penales. Entonces, cuando vemos la evaluación que se hizo aquí por parte del Comité de Derechos Humanos, lo que se hace es revisar si efectivamente hubo una interferencia con las relaciones familiares y si la interferencia era arbitraria. Y en este caso también el comité concluye que la interferencia fue arbitraria. Nuevamente, esperando o las razones de regreso que proporciona el Estado en comparación con las dificultades en comparación que representa regresar a llevar a la persona o retirarla de el país. Entonces, se evalúa esto con base en el artículo 17 y 23 y el comité considera de forma interesante que Canadá es el país de esta persona debido a sus vínculos fuertes con este país y consideraría de una forma arbitraria y de interferencia arbitraria removerlo de este caso. Ahora, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de estos casos? Es la noción de la vida privada que no se menciona como parte del comité en general. Son los elementos relacionados con la noción de la familia. También el derecho de entrar al propio país, entendiendo el propio país como lugar de residencia de largo alcance o donde hay efectivamente vínculos familiares y personales cerrados. Y finalmente, también el derecho de las familias de tener una vida privada y de poder entrar a su propio país puede ofrecer una vía bastante interesante de incidencia para migrantes de largo plazo en una situación irregular para poder ser integrados. Debido a cierto punto, es posible mencionar que la estadía irregular es irrelevante si la persona ya ha estado bien integrada, ¿no? Muchas gracias por su atención, gracias por la oportunidad.